Los primeros inicios de la llevada de la Virgen desde la Catedral Metropolitana de Guadalajara hasta su santuario en la Basílica de Zapopan, un andar de 9.5 kilómetros. Se remonta desde 1621, que por orden de los obispos en ese tiempo la mandaban pedir para calmar las pandemias, pero se institucionaliza en 1734, cuando se declara patrona contra rayos, tempestades, epidemias y temblores. Y en ese 1734 se da la primera romería en el mes de octubre, en donde se le acompaña de regreso al terminar el temporal de lluvia, se le acompaña de regreso a Zapopan. Ese sería el origen, que luego se institucionaliza con la aprobación del obispo Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, quien la nombra como tal, como patrona contra rayos, tempestades y epidemias, y el Cabildo de Guadalajara acepta también nombrarla. El colorido de las primeras romerías, no hay un dato preciso de cómo se realizaban, pero lo que sí se conoce es que la zapopana llegaba al templo de Santa Teresa un día antes, para el día posterior hacer su entrada a la Catedral de Guadalajara, donde se le predicaba un novenario y luego empezaba a recorrer las principales iglesias, que eran San Francisco, San Agustín, La Merced, generalmente las iglesias de los conventos que existían en ese entonces en Guadalajara. Ahí permanecía 3 días, 9 días, porque eran pocos templos, y al final regresaba nuevamente a la catedral para otro novenario, y luego ya después se hacía el regreso multitudinario a la ciudad. Todo esto en medio de salvas militares, de los cabildos civiles y eclesiásticos, de las Fuerzas Armadas de la Nueva Galicia. Como dato histórico, la romería solo se ha suspendido únicamente en la Guerra de Reforma en 1858 y 1861, y en la Guerra Cristera 1926-1929 se suspendieron las visitas a las iglesias de Guadalajara. De ahí en más, durante la época cristera, que fue otra época convulsa para el catolicismo, no iba la Virgen a la ciudad, pero los romeros sí venían a Zapopan. Es decir, había una romería sin Virgen. La gente venía de Guadalajara a visitarla a la Basílica de Zapopan, a pesar de que la Basílica permanecía cerrada por el conflicto con la Iglesia Católica y el gobierno. Recordó que por la pandemia no fue obstáculo para que se realizaran los recorridos al territorio parroquial, por lo que la Virgen de Zapopan en el 2020 era trasladada a través del vehículo oficial. Además, a lo largo del tiempo se han ido incorporando elementos importantes durante la romería, como la guardia de honor y los danzantes que la acompañan en el recorrido de regreso de la generala a su basílica. Las danzas son un elemento muy distintivo actualmente todavía del estado de Jalisco, porque en otros lugares sí hay muchas danzas, pero lo hacen más como reivindicación de las culturas prehispánicas, mientras que en Jalisco se conserva esa tradición de las danzas como acompañamiento de las festividades religiosas. Y aquí han existido las danzas de Tastuanes, que son las más tradicionales y tal vez las más antiguas. Cabe destacar que la romería de la llevada de la Virgen de Zapopan fue elevada en 2018 a la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.